y su poder terapéutico y cómo nos va a ayudar a dar calidad de vida a nuestros años. O sea, está muy relacionado con la longevidad saludable. Antes de pasar a hablar de lo que es el glutatión, Mm. comentaros que, bueno, yo llevo mucho tiempo dando consultas y trabajando con nutrientes que a veces son vitaminas, aminoácidos, minerales, antioxidantes, ayudas hepáticas, ayudas renales, ayudas inmunitarias. Y llega un momento que a lo mejor un paciente con una enfermedad grave pues acaba tomando 10 cápsulas diferentes de diferentes cosas, todas enfocadas a la salud, pero al final son pastillas y pastillas que ayudan, pero estás tú manejando desde fuera. Y aquí lo que estamos haciendo es trabajar desde dentro. Entonces, lo que vamos es activar esta molécula, que es el glutatión, que tiene esa capacidad de sanar el cuerpo desde dentro, es una capacidad innata, y lo que va a hacer es encargarse de todas las funciones que nosotros estábamos intentando hacer con una ayuda hepática, una ayuda renal, una ayuda para la energía. El glutatión va a regular todo eso desde dentro de forma natural porque es una reacción natural del cuerpo, es una capacidad de supervivencia, de protección de la célula, de los tejidos, y eso es lo que va a hacer el glutatión. Entonces va a ser una forma de trabajar mucho más sencilla, más fácil. No hay que tomar tantas cápsulas, pero en cambio vas a conseguir un efecto mucho más global y un efecto más auténtico porque es lo que el cuerpo realmente necesita hacer. Y eso es lo que activa el glutatión. Entonces, el glutatión es una molécula que se le denomina la molécula de la vida porque se encuentra en donde hay vida, en toda célula viva, cualquier organismo vivo necesita glutatión y lo necesita para proteger la misma vida, para la supervivencia. Su función principal es la de proteger, protege las células, los tejidos, se encuentra en una ameba, en una planta, en un animal y en un ser vivo y en cualquier célula y se fabrica dentro de las células. Es una molécula que fabricamos, que fabrican nuestras células. Entonces, qué maravilla que esta capacidad terapéutica tan tremenda la puede fabricar nuestra célula y está diseñada para hacerlo. Entonces, es una molécula que disminuye con el tiempo, pero no porque tenga que disminuir, porque aquí puede parecer que es que el glutatión tiene que disminuir con el tiempo. No, esto es totalmente anómalo. El glutatión no debería disminuir con el paso de los tiempos, salvo que vivamos en un mundo rodeado de agresiones, o sea que necesitemos utilizarlo mucho porque hay tóxicos, radiación, virus, estrés, pero también porque tenemos una capacidad limitada de seguir generándolo. Esto va disminuyendo con el paso del tiempo. Salvo en personas muy longevas, perdonad aquí es que se ha descompensado el cuadro. Aquí son 100 años, 80 años, 60 años. Entonces, a partir de los 100 años se considera que las personas que sobreviven los 100, 120 años es porque tienen una, una mayor capacidad de fabricar glutatión o lo mantienen más elevado y eso es lo que les hace llegar a esta edad tan longeva. El glutatión tiene muchas funciones en el organismo, tiene más de 1500 funciones, pero todas están enfocadas a eso, a la protección de la vida. Entonces vamos a tener funciones de reparación del ADN, por ejemplo. La función más conocida o la que se le reconoce más como más llamativa es la de ser el antioxidante maestro, el mayor antioxidante que genera nuestro propio cuerpo y que se va a encargar de proteger a los antioxidantes, que eso es la función que tiene como antioxidante maestro, es reciclar y reponer los antioxidantes que utilizamos en el día a día para enfrentarnos a radicales libres. También nos ayuda en la síntesis de proteínas, es muy importante para la síntesis de proteínas, pero también es muy importante para modular el sistema inmunitario, es decir, para evitar que el sistema inmunitario tenga reacciones extrañas como alergias, asma, que no tenga una capacidad de defensa frente a un virus. Eso lo tiene gracias al glutatión. ¿Por qué? Porque el glutatión es necesario para la replicación de los linfocitos, por ejemplo, para luchar contra un virus, contra una bacteria, pero también modula el sistema inmunitario para evitar problemas autoinmunes. También participa en señalización celular, en reparación de ADN, en división celular. Otra función principal se le considera el detoxificante principal del cuerpo. Ayuda hígado y riñones, o sea, los dos órganos depurativos más importantes que tenemos sus funciones están en base al glutatión. Todas las enzimas desintoxicantes hepáticas, bueno, no todas, pero las principales están basadas en el glutatión, en las dos fases hepáticas de detoxificación y lo que va a hacer ahí es
actuar como quelante, convertir las sustancias tóxicas, químicos, metales pesados en sustancias menos dañinas y más fácilmente eliminables del cuerpo. Entonces es muy seguro su forma de actuar en cuanto a detoxificante, porque realmente rápidamente convierte una sustancia agresiva y dañina en algo que ya no hace tanto daño. Entonces lo podemos usar. Yo, mi experiencia más tremenda con Inmunocal, que luego al final sí que lo comparto, es la capacidad detoxificante, porque lo he visto en analíticas, cómo elimina completamente metales pesados, químicos, pero también protege frente a radiación, que eso también hoy en día es muy importante porque hay muchas personas que están sufriendo por eso, por exceso de radiación. Y luego otra función importantísima es la de energía celular. Y ahí lo que hace es apoyar y proteger la mitocondria para evitar que haya calentamiento de la mitocondria o para limpiar los desechos de la mitocondria que se generan por el mismo metabolismo. Entonces, todos los desechos propios del cuerpo también se van a desintoxicar o a quelar gracias al efecto antioxidante del glutatión. Y bueno, estos son unas cuantas funciones de las más de 1500 funciones que tiene el glutatión, pero todas se podrían resumir en el acrónimo de IDEA, es decir, sistema inmunitario, desintoxicación, energía, efecto antioxidante, y le podemos añadir la S de síntesis y reparación del ADN. Entonces, como he dicho, es el antioxidante más importante, es el más numeroso, o sea, es la molécula soluble en agua más numeroso en el cuerpo después del agua, es el antioxidante más importante, es el antioxidante endógeno, es el que nosotros producimos y además, eh, bueno, aquí perdona que está, el glutatión contiene enlace disulfuro de la cisteína, que es la clave de lo que vamos a hablar hoy, es la importancia de los enlaces disulfuro, que no solo son importantes para tener un buen nivel de glutatión, sino para mantener la estabilidad de muchas proteínas funcionales, como la insulina, la queratina, el colágeno, la elastina. Entonces, los enlaces disulfuro son importantes para poder tener un buen nivel de glutatión y son importantes para las proteínas del cuerpo para no acabar degradándolas por falta de cisteína. El glutatión lo que va a hacer es reactivar y reciclar antioxidantes básicos que encontramos en la dieta como la vitamina E, el selenio, el ácido alfa-lipoico y además es un antioxidante que digamos que se recicla a sí mismo, es decir, que puede volver a funcionar como antioxidante una vez que ha llevado a cabo su función. Entonces, este es otro efecto que va a hacer que nosotros necesitemos menos antioxidantes en cápsulas o suplementos porque ya los estamos reponiendo y reciclando gracias a nuestro propio glutatión endógeno. Aquí, como digo, la cisteína no solo es importante, porque esto aquí al principio es muy importante que lo entendáis, que el glutatión, como he dicho, es una molécula que generamos dentro de nuestra célula y que está formada simplemente por 3 aminoácidos, que es la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Con lo cual, cualquier persona, y eso es lo que yo he observado también, es que cualquier persona a cualquier edad, y no importa si está muy enferma, si tiene un Alzheimer, si tiene un cáncer, si es muy mayor, si está medicada, porque hay veces que con terapias naturales hay personas que no acaban de reaccionar bien porque ya la capacidad de absorción, de asimilación, el nivel de tóxico es tan alto que no pueden obtener el mismo beneficio. Pero aquí tenemos que cualquier persona, a cualquier edad, es capaz de volver a fabricar glutatión. Y esto no está restringido para nadie. Entonces es una terapia que por un lado es muy segura y por el otro lado puede tener un efecto incluso en personas ya muy cronificadas, porque simplemente con estos 3 aminoácidos van a ser capaces de hacerlo. Por supuesto, habrá personas que necesiten más que otras, pero todos tienen esta capacidad. Y simplemente 3 aminoácidos, con lo cual es algo muy seguro y muy accesible. Pero ¿qué ocurre? El problema aquí es que este aminoácido, la cisteína, que es el más importante, no está disponible en la dieta porque es un aminoácido termolábil, es decir, que le afecta el calor. Y aquí es donde vamos a entender la importancia de la cisteína, que no solo es importante como aminoácido limitante en la fabricación de glutatión, sino que nos aporta esos enlaces disulfuro que van a participar en la estabilidad de proteínas como la insulina, el colágeno, la fibrina, la elastina, la antitrombina. Entonces, es vital, digamos, para la salud tener un buen nivel de cisteína. Aquí hay, como veis, algunos estudios antienvejecimiento en el que
autores de la talla de Jane Carper, por ejemplo, llegan a la conclusión de que para vivir más tiempo y mantener la juventud lo que necesitamos es un nivel alto de glutatión en sangre y que realmente es un predictor de una buena salud y una vida larga. Y estos son expertos en antienvejecimiento y longevidad. Aquí otro estudio también de Ohoma y Fuji también dicen que esto a mí me encanta porque realmente lo subrayo porque el glutatión está entrando ahora en una nueva era de aplicaciones terapéuticas y eso es tal cual. O sea, se está viendo que el glutatión es mucho más capaz de hacer una terapia que a lo mejor lo que se había considerado antes como función desintoxicante o función antioxidante, sino que realmente tiene una capacidad terapéutica enorme y que los niveles reducidos de glutatión se han relacionado con una amplia variedad de condiciones patológicas, sobre todo desórdenes neurodegenerativos. ¿Por qué? Porque el glutatión actúa como protector también del cerebro, que es un órgano que se oxida muy fácilmente y entonces tiene una importancia muy grande en problemas neurodegenerativos. Y bueno, si nosotros queremos aumentar el glutatión, no va a ser algo como habéis visto que vaya a ser, a poder hacerse gracias a tomar suplementos de glutatión. O sea, no, esto ya creo que entra a estar desfasado directamente porque el glutatión es una molécula que fabricamos y que además es un tripéptido. Está formado por 3 aminoácidos, con lo cual tiene un tamaño relativamente grande para la membrana de la célula. Y por mucho que tengamos un glutatión que se absorbe bien de forma intestinalmente, glutatión liposomado o cualquier forma de glutatión que pueda conseguir una buena absorción, lo que va a poder conseguir es llegar a la sangre. Pero ¿cómo nos aseguramos que entra a la célula? Y si lo hiciéramos, estaríamos forzando un mecanismo celular, porque la célula no está diseñada para absorber glutatión, porque es algo que naturalmente va a fabricar dentro, entonces no tiene mecanismos de absorción de glutatión. Los mecanismos de transporte de glutatión son muy escasos y un gasto energético importante, entonces realmente no es algo eficiente. Entonces el glutatión se nos va a quedar frenado en la membrana celular y donde lo necesitamos es en el interior de la célula, con lo cual realmente lo que necesitamos son los precursores, es decir, los 3 aminoácidos básicos que la glicina y el ácido glutámico son aminoácidos que vamos a encontrar fácilmente en la dieta. Entonces el problema aquí es la cisteína. Con lo cual, en vez de hablar de glutatión, realmente es que deberíamos estar hablando de cisteína, de nuestra necesidad de cisteína, porque es tan importante no solo para el glutatión, como hemos visto, sino para otras proteínas funcionales. Entonces, ¿qué opciones tenemos si queremos aumentar el glutatión de un paciente, de una persona? Como he dicho aquí, el glutatión, ya sea oral, liposomal, intravenoso, sublingual, parches, inhalado, nasal, no tiene un efecto en sangre, pero no a nivel celular. Entonces, aquí hay distintos efectos que se han visto, pero el intravenoso puede conseguir un efecto de subida de glutatión en sangre, pero es temporal, tiene una corta vida media y no se mantiene ni consigue que la célula realmente sea capaz de aumentar su glutatión. Entonces, las opciones realmente son este suero lácteo que vamos a hablar, que es inmunocal, que está sin desnaturalizar y nos aporta cisteína enlazada, es decir, protegida para que se absorba hasta la membrana de la célula, o el NAC, que es otra forma de proteger la cisteína, porque realmente si usamos cisteína como tal, es un aminoácido que es muy delicado y se oxida rápidamente. Entonces se va a oxidar en la sangre y vamos a tener una toxina, no un aminoácido. Vamos a conseguir algo que está oxidado y que se convierte en algo tóxico para el organismo. Y eso es lo que ocurre también con el NAC. El NAC lo que han hecho es unir la cisteína al grupo acetil para de alguna forma proteger la cisteína y que no se oxide y llegue a la célula, pero solamente se protege a un 15%, realmente solamente llega a un 13, un 15% de la cisteína a la célula y el otro 85% se pierde y se oxida también. Por eso el NAC, aparte de que tiene un grupo acetil y es un fármaco, no es algo 100% natural. Primero, no se le puede dar a un bebé, no se le puede dar a un niño, no se le puede dar a una embarazada, no se puede dar en dosis altas y tiene una capacidad de transporte de la cisteína limitada y tampoco se puede aumentar la dosis mucho porque estamos generando también toxicidad. Entonces, aquí lo que tenemos con Inmunocal es una proteína que lleva de forma natural, o sea, no lleva añadido, sino que la lleva porque es un concentrado, es un microfiltrado y lleva una cantidad elevada de una cisteína, de la cisteína que se encuentra de forma natural en el suero lácteo. Es decir, es lo más parecido a lo que sería el suero lácteo de leche humana.
que lleva una cantidad alta de cisteína que está no desnaturalizado, es decir, tal cual se produce, no está procesado, pasteurizado, manipulado, no está batido, no está puesto en contacto con mecanismos de oxidación, como pueden ser metales bueno, se ha protegido su producción para que dos cosas. Primero, no se pierda la funcionalidad de las proteínas y se mantenga el enlace disulfuro. Entonces, está desnaturalizado para mantener la biodisponibilidad de la cisteína, mantener esos enlaces disulfuro que son los que dan la estructura terciaria a las proteínas. Y eso es lo que les da la funcionalidad. Pero a la vez, no solo eso, sino que además está concentrado, microfiltrado para concentrar la cisteína. Entonces, realmente un suero, un sobre de inmunocal equivale casi a lo que sería 1,5 litros de leche para concentrar ese suero o a 1 litro de leche humana. Entonces es un concentrado no desnaturalizado que consigue una cantidad elevada de cisteína consolidada, es decir, cisteína en un doble enlace, que es una cistina, no es cisteína, es cistina, son dos enlaces, dos moléculas de aminoácido cisteína unidas por un enlace disulfuro. Y así estabilizamos la cisteína y conseguimos que se absorba un 95%. Y esto, decir que es un 95% no es una estrategia de marketing, sino que es un estudio clínico de los muchos que tiene Immunotec, donde se comprobó esa absorción de la cisteína. Esto viene de un laboratorio de investigación que se llama Immunotec, que es un laboratorio canadiense con más de 45 años de investigación, que descubrieron y empezaron a utilizar diferentes proteínas y descubrieron que con esta proteína, que era ese concentrado de suero, los ratones podían prolongar la vida 30%. O sea, empezaron a usarlo para ver su reacción del sistema inmunitario y vieron que alargaban la vida. Entonces ahí empezaron a investigar más y han desarrollado, ya llevan 45 años de investigación, 23 estudios a doble ciego, que eso no sé si conocéis algún suplemento natural que tenga un estudio a doble ciego o dos, no existe, pero es que esto viene de un laboratorio de investigación que invierten todo el dinero en investigación, que estos son estudios que cuestan mucho dinero y que no es fácil. Entonces llevan 85 estudios publicados, que los podéis encontrar en PubMed, 400 artículos escritos, 78 patentes internacionales, es decir, patentes de uso que gracias a los estudios han podido demostrar, el último fue en autismo, entonces se vio que niños autistas en un estudio a doble ciego pues mejoraban su capacidad social y sus relaciones y capacidad cognitiva. Pero tienen estudios en problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, cáncer, SIDA, creo que hipertensión, diabetes también. Todo lo podéis buscar en PubMed y también os lo podemos pasar porque al final aquí hay tanta información que la persona que quiera saber más se le van a poder compartir los estudios también. Y además Inmunocal está presente en los dos libros de referencia médica de donde viene Immunotec, es decir, de Estados Unidos y Canadá. Es decir, en España lleva solo 4 años y estamos aquí empezando. Ya se está empezando un estudio clínico en la Universidad de Navarra con pacientes de fatiga crónica, un estudio también a doble ciego, y estamos empezando, pero en Estados Unidos y Canadá, Inmunocal se ha ganado estar en el vademecum médico, es decir, que a cualquier médico en Estados Unidos le llega la información de Inmunocal y le llegan la prescripción y para lo que sirve, y ahí se le reconoce su papel de aumentar el glutatión y de poder ayudar a pacientes de Alzheimer, cáncer, SIDA, leucemia, etcétera. Y eso también lo podéis ver en la PDR, que también os la vamos a pasar si lo queréis comprobar esto. Y luego además Inmunocal tiene el certificado Clean Label. ¿Qué significa esto? Que cada lote se ha analizado en busca de sustancias tóxicas como químicos, organismos modificados genéticamente, cualquier resto de pesticida, y está limpio, no tiene ningún residuo químico. Entonces sería un equivalente ecológico, pero para mí incluso más allá, porque realmente están analizando los lotes y además viene de suero de leche de vacas de pasto que no han sido tratadas con antibióticos y que están bajo el sello de FARM de calidad de cuidado animal. Entonces son vacas que no se les han dado hormonas ni antibióticos y están tomando pasto al aire libre. Y bueno, aquí una comparación, bueno, ya os lo he comentado, la diferencia entre un suero lácteo 100% natural que se le puede dar a un bebé prematuro
o lo que sería el NAC, que al final es un medicamento, tiene corta vida media y bueno, no tiene el mismo efecto sostenido. Y bueno, aquí están la PDR, la CPS, y también comentaros que no sé si lo tengo en esta presentación porque es que tengo ya, a ver, em, hay un estudio que no lo tengo aquí, que es el que me interesa, que se llama el estudio de Lance, que también os lo puedo compartir, donde es un estudio que se hizo porque se vio que unos deportistas de alto rendimiento, al tomar inmunocal, que lo estaban tomando por un catarro, realmente no sabían que les iba a aumentar el rendimiento, pues vieron que aumentaban el rendimiento porque estaban justo en medio de un entrenamiento y preparándose por una olimpiada. Entonces aumentaron un 1%, pero claro, un 1% para un deportista de élite pues es lo que puede marcar la diferencia entre ganar una medalla y quedarse el quinto. Entonces decidió Inmunotech hacer un estudio en deportistas, que ese es el estudio de Lance, que no lo tengo aquí, pero bueno, os lo puedo pasar. Entonces, en ese estudio se vieron dos cosas muy importantes. Primero, se demostró que Inmunocal aumentaba el glutatión intracelular de un 35 a un 46%. Es decir, es una demostración de que realmente ahí se vio cómo aumentaba el glutatión y se midió en linfocitos. Entonces, es muy importante, si alguien quiere ver un estudio con NAC o cualquier otra cosa, los estudios que se han hecho el glutatión en sangre no valen porque realmente no, el glutatión en sangre está circulando y no es donde actúa. El glutatión tiene que actuar intracelular. Entonces, la única forma de medir el glutatión intracelular es medirlo en linfocitos porque es una célula que se puede hacer fácilmente. Y ahí se midió en linfocitos y se vio que había un aumento que iba desde el 35 al 45%. Y además los deportistas aumentaron un 13% el rendimiento y un 10% la fuerza muscular. Obviamente no eran deportistas de élite, eran deportistas, personas normales. A lo mejor un deportista de élite no le pasa a llevar a ese rendimiento tan alto, pero una persona normal sí, se comprobó un aumento de rendimiento del 13%. Y bueno, y luego es la proteína de más alto valor biológico, no es un aislado de suero, como veis aquí es superior a cualquier aislado de suero por esta concentración de la cisteína. Centrarnos un poquito en algunas áreas fisiológicas, anatómicas, que son imprescindibles y que nos permita, donde el glutatión tiene unas acciones tal vez menos conocidas, pero la idea era hablar un poquito sobre la barrera digestiva, como le comenté a Elena, y estómago, principalmente centralizándonos un poquito en estómago y en una ruta, que es una ruta de biotransformación a nivel de hígado, donde son 6 rutas, el hígado tiene 6 rutas de biotransformación, son las denominadas rutas de biotransformación hepática, donde se biotransforman tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. Una de estas rutas es específica, dependiente 100% de glutatión. Eh, como, como terapeutas, yo siempre hago el siguiente comentario. Esto es un sustrato fantástico, es una suplementación muy buena, muy interesante y con grandes efectos beneficiosos. Ya Elena explicó un poco dónde se presenta, que prácticamente todas las estructuras a nivel de todo tipo de tejido, en todo tipo, cualquier tipo de sistema, aparatos, eh, utilizan ese sustrato para el control de sus procesos oxidativos. La base de prácticamente cualquier patología son fenómenos oxidativos los que están generando el daño. Este estrés oxidativo gran parte de todo este estrés oxidativo viene determinado por elementos exógenos a nosotros, ¿de acuerdo? También tenemos procesos endógenos que nosotros producimos y que tienen que ser también biotransformados y eliminados, pero muchos de ellos son exógenos. Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es protegernos
lo más posible de todos esos procesos que favorecen fenómenos oxidativos. ¿Por qué digo esto? Porque es un error trabajar con un sustrato tan bueno manteniendo todos los factores de riesgo. Siempre hay que pensar que cuando todos somos profesionales, que cuando un paciente llega a la consulta, lo que estamos observando, la sintomatología, la clínica del paciente, es el final de una película. Lo que estamos observando es la suma de múltiples factores de riesgo a lo largo de la vida del paciente, que comienzan probablemente de la etapa embrionaria, desde el embarazo de la mujer en algunos casos, y otros desde la infancia, y otros, bueno, pues han ido sumando factores de riesgo y a lo mejor algún factor de riesgo súper importante que entró en la vida de él en los últimos 5 años. Y cuanto más factores de riesgo, más impacto en la biología humana, más estructuras que van a precisar del sustrato. Es decir, es una competencia. Se produce una competencia biológica por un suplemento en este caso, ¿no? Por la glutatio. Y a veces tenemos la dificultad de recuperar a veces a un paciente porque los factores de riesgo siguen manteniéndose, se sigue perpetuando y no los estamos eliminando. Por tanto, importante eliminar factores de riesgo que puedan estar favoreciendo y que están, de hecho, favoreciendo la patología del paciente, la patología o la disfunción del paciente, porque eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos en presencia de una disfunción, cuando estamos en presencia de una patología leve, moderada o grave, ¿de acuerdo? Eso también va a determinar la cantidad de sustrato que le vamos a dar al paciente, ¿de acuerdo? Eso ayuda incluso a mejorar la función de la insulina. Y la insulina es una hormona que facilita la actividad de la glutatión. El propio ejercicio, la glutatión, por ejemplo, la glutatión tiene un impacto muy positivo, no solamente a nivel celular, donde se produce en el citoplasma de la célula, sino también en un orgánulo que es la energía celular, que es la mitocondria. Ujú. La mitocondria por sí no tiene capacidad de producir este sustrato, el glutatión, o muy poquito, o casi nada, se produce mucho más en el citoplasma. Y en procesos oxidativos, cuando la mitocondria está sufriendo procesos oxidativos, es la propia glutatión que le saca de esos procesos oxidativos. Cuando la mitocondria está produciendo, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es como el agua oxigenada, que la utiliza para procesos inflamatorios, está bien. El problema es la cronicidad de estos fenómenos. Es el glutatión quien ayuda a finalizar esos procesos oxidativos en presencia de peróxido de hidrógeno en la propia mitocondria. Pero, repito, tenemos que modificar estilos de vida, dar al paciente cambios en cuanto a estilos de vida. Como decía, para mí el ejercicio y el ayuno son dos elementos que prácticamente no negocio con el paciente, lo intentamos meter, y en la alimentación se puede hacer también muchísimas cosas. Normalizar el sueño del paciente, este producto también puede ayudar a eso, y los niveles de estrés. Mira, por ejemplo, cuanto más mitocondrias tiene una célula, si la célula tiene demasiada actividad, más glutatión va a pedir para ella. Eso es una competencia. Si yo quiero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo estoy intentando reparar la mucosa gástrica, que vamos a hablar de eso ahora, que es muy importante, si quiero reparar la mucosa gástrica y para eso puedo utilizar el glutatión, pero la persona está en un nivel de estrés altísimo, voy a tener competencia por el sustrato y se la va a llevar el sistema nervioso central. Porque las neuronas son las únicas células, y son las células que más mitocondrias con diferencia tienen. Y si estamos en ciertas áreas cerebrales, como puede ser el hipocampo, podemos encontrar por neurona entre 2 millones y 2 millones y medio de mitocondrias. Y eso es una competencia por sustrato, una persona con mucha carga de estrés. Por tanto, hay que intentar de alguna manera normalizar esos niveles de estrés
si lo que yo quiero es recuperar el estómago del paciente. Y ahora veremos por qué es importante la recuperación de la mucosa bucal y de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Vale. A ver si pasamos esto. Estrés oxidativo, daño mitocondrial, súper importante. Aquí se coloca la glutatión, se coloca como un, como un suplemento con una gran capacidad de la normalización de todos estos procesos. Y nos vamos, en una de las partes, la parte final, nos vamos a centrar un poquito también en esta ruta hepática de xenobióticos. Xenobióticos son todas estas sustancias que vienen del exterior, que no forman parte de la naturaleza y que generan un gran daño, ¿no? Alimentos procesados, industriales, plaguicidas, detergentes, herbicidas, colorantes, eh, acidulantes, todo ese tipo, potenciadores del sabor, todo ese tipo de sustancias que están presentes en la alimentación. Ya ni cuento el tabaco, cosméticos, muchísimo, desinfectantes, pinturas, el agua, pero ahora que vi la piscina, por ejemplo, el agua del grifo, el agua sí, del grifo, viene con mucha carga de cloro, eso es mata bacterias simbióticas y daña incluso a nuestra microbiota bucal y comienza a hacer daño, también genera daño en estómago. Esto es lo que decía antes de tener controlado, porque aunque esto tenemos capacidad de utilizar una ruta específica, una ruta de biotransformación específica en hígado, el hígado tiene muchas otras funciones. El hígado tiene casi 500 funciones. Tiene una función muy antigua evolutivamente, que es la de producción de glucógeno, perdón, de glucosa a partir de glucógeno, y después ha ido ganando con el tiempo funciones. Dentro de esas funciones que ha ido ganando están las rutas de biotransformación, que son biotransformar sus tóxicos exógenos y tóxicos endógenos, pero estos exógenos son nuevos, ¿de acuerdo? Pero tiene que hacer muchas otras más funciones. Si sobrecargamos al hígado, para de hacer ciertas funciones, ¿de acuerdo? Y eso se va a acumular y todas estas sustancias se acumulan. Son disruptores endocrinos y se acumulan en glándulas y en tejidos, en muchos tipos de tejidos, generalmente en glándulas, en tiroides, perdiendo funcionalidad de tiroides, en ovarios, eh, a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, en tejido conectivo, facilitando procesos de inflamación en la periferia, en sistemas musculoesqueléticos. Pero bueno, ahora veremos esa parte. Eh, Estrés oxidativo, que lo acabo de explicar muy bien, Elena, y daño no solamente la membrana, esto es una membrana formada por una bicapa lipídica de fosfolípidos, una membrana celular, y en su interior citoplasma y en su interior uno de los órganos que también que se daña muchísimo, que es la mitocondria. Mm, una de las, todavía no lo he oído en ninguna de estas, de los lives que han hecho. Una de las cosas que también es capaz de hacer el glutatión es cuando se habla de modulación del sistema inmunitario, es modulación de la respuesta proinflamatoria. No asociar siempre una respuesta inflamatoria como algo negativo. Las respuestas inflamatorias son necesarias, ¿ok? Son las que nos han salvado, nos ha favorecido que evolutivamente estemos aquí, ¿no? El sistema inmunitario, como tiene una función también de frente a la detección de algún patógeno, algún daño, expresar lo que se denominan citoquinas proinflamatorias. El problema es que esa expresión de citoquinas proinflamatorias se perpetúa en el tiempo. La respuesta inmunitaria está diseñada para que se produzca de una manera intensa
y corta en el tiempo y se abandone, ¿ok? Y termine. Lo que vemos hoy en día son respuestas inflamatorias que no son muy intensas y que se perpetúan en el tiempo y no terminan y no terminan de finalizar, ¿ok? Eh, Eso es porque esta respuesta inflamatoria poco intensa, débil, tiene que ver con múltiples mecanismos que están sucediendo en el paciente. El paciente sigue expuesto a estos factores de riesgo. El paciente tiene un estilo de vida, por ejemplo, en sedentario, que se sabe que es de las principales causas de muerte, el sedentarismo es de las principales causas de muerte, ¿ok? Y, y falta de algunos nutrientes que favorecerían que esta respuesta se produjera de manera fuerte, ¿de acuerdo? Que se mantuviese con una intensidad suficientemente alta y que finalizara. Eh, el glutatión actúa a nivel celular modulando, teniendo la capacidad de modular esta respuesta, porque tiene esta respuesta inflamatoria está mediada por una cosa que se llama, es una transcriptasa, son moléculas que están presentes en el citoplasma de la célula y que en función de la señalización que le viene del entorno, ¿ok? Pues se activa. En este caso, esta activación de esta molécula proinflamatoria es una transcriptasa nucleofato kappa beta. NRF2 en el bóster verde es una transcriptasa, se llama NRF2, que también está en el citoplasma, pero que tiene una función contraria. Pues este núcleo factor kappa beta, que es una transcriptasa, una molécula que va a señalizar, dependiendo de lo que le está llegando en el exterior de la célula, va a señalizar, se va a desplazar al núcleo y va a facilitar, va a señalizar al núcleo y le va a decir, oye, comienza a producir, manda la señalización al retículo endoplasmático para que comiencen a los lisosomas, perdón, ribosomas, para que comiencen a producir proteínas, citoquinas proinflamatorias, porque hay un daño, hay un patógeno y necesito una llamada del sistema inmunitario para reparar. ¿Ok? Ok, lo hago, reparo, chao, chao, me voy. El problema es que el núcleo factor kappa beta está constantemente, de manera crónica, de manera crónica, de manera crónica, de manera crónica, por diferentes factores exógenos. ¿Ok? Ahí el glutatión tiene la capacidad de actuar y normalizar, modular toda esta señalización del núcleo factor kappa beta, por tanto, de disminuir los procesos inflamatorios. Uno de los daños que vamos, de los daños que vemos por estilos de vida, por factores de riesgo asociados, son en barreras. La biología humana se construye manteniendo unas barreras, lo que nos conecta con el exterior, que principalmente es piel, ¿ok? El aparato respiratorio y el digestivo. Nos vamos a centrar un poquito, vamos a hablar un poquito de una parte del tubo digestivo. De hecho, es ahí donde, tanto en piel como bueno, en el tubo digestivo, tenemos entre un 80 y un 85% de células del sistema inmunitario. Lo que comemos y defecamos, eso no entró al cuerpo. Lo que absorbemos es lo que entra al cuerpo, por eso las barreras tienen que estar bien formadas, y ahí el glutatión tiene una función súper importante. Y hay un 15%, un 17% en la ruta, en el aparato respiratorio, que quizás más para adelante podríamos hacer algo un poquito más centrado en esa parte. Y después tenemos, obviamente, órganos del sistema inmunitario, como puede ser el vaso, y hay sistemas, células del sistema inmunitario también presentes dentro del sistema nervioso central. Las barreras son muy importantes porque por eso hay tantas afecciones, vemos tantas afecciones en personas de características respiratorias, nasales, pulmonares y del tubo digestivo. ¿Ok? Por tanto, factores de riesgo, ¿eh? Eso es importante. La primera barrera sería la boca. Aquí. Mantener un pH bucal
una saliva, una saliva con perfil, se denomina con perfil parasimpático, es una saliva rica en diferentes enzimas eh, y principalmente la saliva y todo lo que corresponde a la microbiota bucal es súper importante. El primer daño que comienza a afectar al sistema comienza en boca. Lo que vemos en pacientes, a veces todo esto, la enfermedad periodontal, esto es, el peligro de esto es que cuando primero que está, es decir, en la enfermedad periodontal tenemos un perfil de bacterias que son generalmente unos perfiles de bacterias que son anaeróbicas, que son capaces de atravesar barreras sanguíneas, pasar directamente de boca a la circulación sanguínea y que no fueron, primeramente, no fueron eliminadas por la propia saliva, la saliva parasimpática con características, con enzimas, lisosimas, que son capaces de eliminar bacterias y también algunos hongos. Y después, si alguna sobrevive a este contexto bucal, tiene que pasar la barrera del pH de estómago. Y después, obviamente, a nivel intestinal también hay ciertos mecanismos que tienen que ver con ciertos mecanismos con características antibióticas que están ligados a bilis y a enzimas pancreáticas. Pero la primera, boca. ¿Qué ocurre cuando la boca no está bien? Y comenzamos a tener enfermedad periodontal o no una enfermedad periodontal tan avanzada, sino, por ejemplo, en pacientes que ya sangra las encías. Esto puede ser una entrada de bacterias sistémicas, de bacterias a sangre. Y estas pueden colonizar, son bacterias que no deberían de estar ahí, que deberían de ser eliminadas en boca o en estómago o en intestino, no deberían de haber pasado y no pasan este freno estomacal, intestinal y después de intestino, otro freno que hay también que sería el hepático y pasa directamente a sangre. Y eso puede generar daño. Se sabe que se puede acumular en tejido, en sistema nervioso central. Hay muchas bacterias de características anaeróbicas, como diría como están muy a gusto en espacios donde las presiones parciales de oxígeno son muy bajas, muy bajas, muy bajas, espacios con muy, muy, muy poco oxígeno y se pueden acumular en cerebro. Y hay estudios que hablan de cómo patología neurodegenerativa está ligada un poquito a la aparición de estas bacterias que no deberían de haber llegado a cerebro. Otras de las localizaciones que vemos de este tipo de bacterias observen en vuestros pacientes, no sé si alguno es fisioterapeuta, osteópata, bueno, cualquiera, se acumulan en tejidos donde, como comentaba, que tienen presiones parciales de oxígeno bajas. Por ejemplo, en los discos intervertebrales, las presiones parciales de oxígeno son muy bajas, muy bajas, muy bajas. Se mete dentro del disco, el sistema inmunitario la detecta y comienza a actuar a eliminarla. Y eso comienza a generar daño discal. Eso es lo que genera lo que casi todo el mundo conoce como protusiones discales, porque cuando comienza a generar daño discal, daño discal, daño discal, el propio núcleo protuye hacia afuera. Cuando observamos daño discal, protusiones o hernias discales, tenemos que sospechar ya de un tubo digestivo que con falta de competencia y que permitió el paso de esas bacterias a la vía sanguínea. Otras son la articulación del hombro, en hombro congelado. También podemos observar bacterias de perfiles anaeróbicos, son de la familia de la E. coli y la misma bacteria que produce el acné. Ujú. Se infiltran y lo que vemos en un hombro congelado es súper activación del sistema inmunitario porque la cápsula articular tiene funciones inmunitarias y bloquea por completo el hombro del paciente. Entonces, recuperar mucosa bucal es importante, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dar lo que yo le mando a los pacientes. Eh,
lavar boca con pasta de dientes sin flúor. El flúor es tóxico, es un neurotóxico y mata bueno y mata malo. Hay pastas de dientes sin flúor que funcionan perfectamente y lavar boca con pasta de dientes sin flúor. Si hay mucho daño en encías, yo recomiendo, y es una de las cosas que voy a hablar después, le comenté a Elena si podía, si podía hablar de esto. Recomiendo la utilización de la lactoferrina. Cuando Inmunotech tenga lactoferrina, recomendaré la lactoferrina de Inmunotech. Pero por ahora son otros tipos de lactoferrina. Yo utilizo Una cosa, Germán, Inmunocal lleva lactoferrina también, ¿eh? el, Dentro inmuno- de, sí, lleva el, lactoferrina. el El azul o el platino, platino. El el platino. platino. Es verdad, Mm, tienes razón. Tiene sí, sí, lactoferrina. sí. Y, y ahora introduzco junto con en el propio cepillo poner la lactoferrina y poner el glutatión. No sé si habéis escuchado la utilización como una crema del propio glutatión, pues ponerlo en polvo, poner un poco de polvo y cepillarse los dientes con la lactoferrina y el glutatión. Y después recomiendo con un poquito de agua al final, con un poquito de agua, con un buen probiótico y glutatión también. Disolverlo y hacer enjuagues bucales de 4 o 5 minutos para recuperar mucosa bucal. Importantísimo. Y así se recupera con paciencia, dependiendo también de cuánto daño tenga el paciente. Y así recuperamos mucosa bucal. ¿Ok? Sigo a la siguiente. Ahora, la otra barrera, la mucosa gástrica, importantísima. Una de las cosas que daña mucho la mucosa bucal son los amalgamas de mercurio. Los empastes de mercurio, que ya está prohibido desde hace ya creo que 2 o 15 años, pero que se han puesto durante mucho tiempo. Eso altera muchísimo la mucosa. Y el glutatión, a nivel local, el glutatión, una de las funciones que tiene es eliminar metales pesados y lo elimina de dentro de las células. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente tomarlo oralmente, sino ayuda también todo lo que es el enjuague bucal a recuperar. Obviamente, tenemos que tirar eso, hay que tirar esos amalgamas de metal pesado, de mercurio principalmente, que están generando el daño y que lo están generando desde hace mucho tiempo. Para eso hay que buscar algún sitio específico donde lo retiren. No vale cualquier sitio. Tienen que ser sitios específicos porque ya son protocolos específicos con una protección y el mercurio tiene que ir a unas máquinas específicas porque tiene que ser reciclado en lugares específicos también para ese producto. Mucosa gástrica, muy dañada. La mucosa gástrica tiene diferentes tipos de células. Nos vamos a centrar en esta célula. No sé si ven el cursor. ¿Se observa el cursor? ¿Mío o no? Bueno, las Eh, células, no. ¿no? Las células de la derecha, arriba del todo, que son células parietales. Esas células parietales son las que producen clorhídrico. Y aparte del clorhídrico, una cosa que se llama factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Detrás de ella, es verdad que en toda la mucosa hay otros dos tipos de células, unas que producen histamina y otras células que producen gastrina, que son un estímulo bastante potente para estas células parietales, para la producción de ácido clorhídrico de estas células parietales. Todas van a utilizar, todas para su funcionamiento van a utilizar glutatión. Justamente la célula parietal es de las células, si no me equivoco, si no me engaño, es de las que más mitocondrias tiene. De todo este grupo de células que están en el estómago, la célula parietal de las que más mitocondrias tiene. Obviamente no es equiparable a una neurona, no son millones, pero sí pueden ser del orden de 500, 600 o 1000 mitocondrias. ¿Por qué me centro en esta parte? Porque la producción del clorhídrico es muy importante para múltiples funciones. Una de ellas es el clorhídrico primero que tiene que ser con un pH bastante ácido, entre 1,5, 2,5, ese es el pH con comida. Obviamente el pH se acidifica más. Con una comida muy rica por ejemplo, en carne,
pues mayor acidificación del pH. Tenemos que pensar que el estómago se diseña así. Evolutivamente el estómago se diseña así. Por tanto, se diseña en un entorno con un pH bien ácido. La patología gástrica, las patologías que vemos y los mal llamados protectores gástricos, eso se observa cuando el pH producidos por estas células parietales es de poca intensidad, es un pH más alcalino. Eso es lo que nos va a generar la patología, lo que va a favorecer la aparición de la patología gástrica. Incluso el propio esfínter del cardias, cuando el paciente tiene eso, lo que se llama ese reflujo, es debido a que las células del esfínter del cardias, que tienen unos quimiorreceptores para un pH suficientemente ácido y cerrarse, cuando el pH es más alcalino, pierden funcionalidad y se mantienen y van con el tiempo manteniéndose abiertas. Y eso es lo que favorece el reflujo toda esa sensación de ardor y que son también debido a propios gases del estómago. El estómago, estas células parietales y el estómago en general es uno de los órganos del tubo digestivo junto con boca de los más dañados y tiene que ver con el estilo de vida. Tiene que ver con la presencia en la alimentación de gran cantidad de sustancias que hablamos antes que generan daño en la mucosa. Metales pesados, todos los xenobióticos que estábamos a comentar antes, carencia de nutrientes, la propia carencia de nutrientes en la propia comida y alimentos que actúan como antinutrientes, ricos en cereales, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando ya estamos en presencia de un daño de este tipo de células? Ahora tenemos un pH más alcalino y este es un terreno que favorece el paso de un perfil de bacterias. Ya pasaron boca, porque generalmente va unido un problema en boca, va unido a un problema de estómago. Recordar que lo que comenté antes sobre el mercurio en boca, en diente, todo este mercurio en boca, también se está tragando y se está inhalando, es decir, no solamente está generando daño en mucosa bucal, sino se está tragando. Recordar que tragamos del orden de 1,5 litros de saliva al día. Pues con ese 1,5 litros de saliva al día vamos tragando pequeñas cantidades de mercurio. La sintomatología no la vamos a ver de un día para otro, la vamos a ver en años, pero va a aparecer en años. Y el problema es que no vamos a eliminar, no reconocemos el factor de riesgo, no eliminamos el factor de riesgo, el paciente comienza a tener problemas gástricos y damos un mal denominado protector que es un bloqueo de la producción de clorhídrico por parte de las células parietales. Y esa no es la solución. Puede ser una ayuda de un principio si el paciente tiene mucha sintomatología, pero no sería la solución. ¿Qué nos va a producir esto? Bueno, va a permitir que pasen bacterias al intestino y vamos a encontrarnos con un cuadro de disbiosis intestinal con el paso del tiempo. Vamos a tener problemas en el propio metabolismo de las proteínas, vamos a tener problemas en romper proteínas, vamos a tener problemas en la propia absorción de hierro. Vamos a anemias de ferropénica, en la propia absorción de vitaminas D. Prácticamente son todas las vitaminas del grupo B cuando tenemos carencia en vitaminas del grupo B, tenemos problemas importantes, ¿eh? Por ejemplo, el hígado utiliza muchas vitaminas del grupo B para múltiples metabolismos que él realiza. Vitamina B12, ¿ok? Anemia perniciosa. No tenemos que llegar a un cuadro de patología grave, puede haber un cuadro inferior. Problema en absorción del calcio y la paciente o el paciente tiene osteopenia o osteoporosis, muchos años de un estómago que no está permitiendo la absorción del calcio. Y todo este problema de estómago también va a alterar mecanismos de liberación, porque todo está unido. Todo este problema de estómago impide que el siguiente paso, que es en el duodeno libere otra hormona súper importante, que es la colecistoquinina, que favorece contracciones biliares y pancreáticas que van a ayudar al proceso de la digestión. Por tanto, este otro mecanismo también se va a ver afectado. ¿De acuerdo? Reparar mucosa gástrica, fantástico. Y fantástico eliminando factores de riesgo y fantástico con el, con el, con el glutatión.
fantástico con el glutatión. Yo además utilizo, me ayudo, aparte del glutatión, me ayudo de glutamina y vitamina A. Yo tengo un protocolo, si alguien después si quiere me puede contactar y puedo explicar el protocolo que utilizo. Aquí con una cosa que le comentaba a Elena el otro día. Cuidado con dar de principio. No me ha pasado con todos los pacientes, pero sí me ha pasado con algunos. En paciente en presencia de una disbiosis, en el cual el paciente, son estos pacientes que comen y se hinchan en la parte más superior, en la zona epigástrica, o se hinchan en la parte más inferior, con hinchazos importantes. Eso nos puede hacer reflexionar que estamos ante un cuadro de disbiosis o lo que se denomina SIBO. Eh, Otra cosa también para detectar problema de la mucosa gástrica, lo que hablaba de reflujo, muchos eruptos, hinchazón sensación de infartado en la parte epigástrica, se hincha y sobre todo con alimentos ricos en grasa o con mucha proteína, tiene mucha dificultad, tarda mucho en hacer la digestión. Y eso también nos puede indicar problema de la mucosa gástrica y disbiosis. En presencia de disbiosis, con algún paciente me ha pasado que darle el inmunocal de entrada, de darle el glutatión de entrada, le puede sentar mal. O le genera diarrea, o le genera más hinchazón, o le genera, me viene la palabra en portugués, obstipación, estreñimiento. ¿Vale? Entonces, no significa, lo que está pasando ahí es que el perfil de bacterias que tiene esa persona, las bacterias también utilizan el glutatión para su propia función. Recuerda que las bacterias son más antiguas, nosotros estamos formados por bacterias. Por eso dentro de las células encontramos estructuras de características bacterianas como es la mitocondria. Estamos formados por bacterias y unas biomoléculas de comunicación que ellas producen para comunicarse entre ellas y que produce la célula, lo que denominamos virus. Pero son biomoléculas de comunicación. Eh, por tanto, ellas también lo utilizan. Hay un perfil de bacterias, no sabría decir cuáles, probablemente unas que se denominan firmicutes, que ellas también lo utilizan. Por tanto, ahí es mejor trabajar primero con lactoferrina durante 2 semanas y después meter el glutatio. Bajar un poquito el nivel de ese perfil de bacterias y después meter el glutatio. En esos casos. Y esto sería más o menos, grosso modo, importantísimo recuperar mucosa bucal y mucosa gástrica. Y en ese contexto, el glutatión es un elemento top. Aquí estaba poniendo los tipos. Esta es la célula parietal, que no lo pasé. Es la que produce factor intrínseco para la absorción de vitaminas del grupo B, vitamina B12 y el clorhídrico. Súper importante esta barrera de clorhídrico. Y ahora nos pasamos al hígado. El hígado, como comenté antes, evolutivamente tiene múltiples funciones. La más antigua es la de producir eh, glucosa a partir de un glucógeno que él mismo guarda. Cuando está realizando esta función, que es la más antigua, eh, las otras están bastante apagadas, ¿de acuerdo? Y por tanto es súper importante favorecer fenómenos de flexibilidad de este órgano estaría dentro de lo que dentro de lo que se denomina el sistema metabólico. La flexibilidad de este órgano lo conseguimos haciendo deportes en ayunas y abriendo grandes ventanas de ayuno, principalmente nocturno. Ahí le damos el sustrato que necesita, que para mí de los principales sustratos es glutatión es uno, vitamina A es otro y la vitamina del grupo B, y él funciona maravillosamente. Y es súper importante mantener su buena función. Bueno, una de las múltiples funciones que tiene son lo que se denominan rutas de biotransformación hepática. Es decir, biotransforma tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. La biotransformación, lo que generalmente la gente ha conocido como la detoxificación, es que tiene dos fases. Una primera fase es que de manera general hidrolización hace más
Eh, Aporta un grupo hidroxilo para que tenga más capacidad de entrar en estas rutas de biotransformación. Y estas rutas son 6 rutas. Ahora ya el xenobiótico o el exceso de alguna sustancia exógena, perdón, endógena, como puede ser exceso de catecolaminas, como pueden ser exceso de estrógenos en la mujer, súper importante mantener la función del hígado, el exceso de estrógenos en la mujer, como puede ser, y este sí utiliza mucho la ruta del glutatión, el exceso de colesterol. El colesterol se biotransforma, entra en la ruta del glutatión y es eliminado. Es eliminado por heces, es eliminado por orina. Una de esas serían las 2 vías. Existen otras 2 vías de eliminación, que es sudor también y por la respiración. El caso es que tenemos en la fase 2 estas rutas de biotransformación que tienen diferentes nombres, y una de ellas es la ruta de la glutationes. Y esta ruta es específica y es 100% dependiente de glutatión. ¿Y qué vamos en esta ruta? Que es la fase 2, es de las más importantes o la más importante. ¿Qué elimina? Alcohol, paracetamol, todo lo que son, todo lo que son sustancias derivadas de medicamentos. De hecho, todas estas rutas están muy estudiadas en la farmacocinética para saber las rutas, muchas vías de eliminación. Nicotina, insecticidas, elementos con características cancerígenas, hidrocarburos aromáticos, metales pesados, disolventes, penicilina, tetraciclina, eh, cosméticos, cosméticos también, ¿ok? Cuidado con cosméticos, las sustancias que tienen los cosméticos generan bastante daño y se absorben a través de la piel y son biotransformados por hígado y eliminados. Pero sigo, es competencia, hay mucha competencia, y si el hígado no está bien, mucha carga de hígado y existe mucha competencia. Una vez que le metemos este grupo hidroxilo, son hidrosolubles y los podemos excretar a través de los riñones. El riñón sería el segundo órgano que, tanto en hígado como en riñón hay metabolismo, hay mucho metabolismo, son los órganos donde más metabolismo de glutatión existe. En el pulmón también, y no es casualidad, porque son rutas donde son filtros del cuerpo y después tienen que ayudar a la eliminación de tóxicos. Y yo creo, estos son referencias sobre lo hablado, y en líneas generales recordar también que el glutatión no solamente va a favorecer esta ruta específica de biotransformación hepática que de hecho, se llama glutatión, sino existen otras 5 rutas, que son rutas de metilación, de conjugación, que también se van a ver favorecidas de manera indirecta, porque la propia célula hepática, el denominado hepatocito, va a utilizar el glutatión para su propio funcionamiento. Por tanto, si la célula hepática funciona bien, las otras rutas que también ayudan a eliminar el exceso de xenobióticos o tóxicos endógenos que producimos nosotros, un exceso de catecolaminas como noradrenalina, adrenalina en personas que están súper estresados. Es un tóxico también la sobreproducción también de este tipo de sustancias. El glutamato es otro, presente también en personas muy estresadas. El exceso de estrógenos en mujeres, ¿de acuerdo? También son eliminadas. Por ejemplo, el estrógeno en la mujer utiliza, creo que son 4 de las rutas de biotransformación hepática, utiliza 4 para ser eliminado. Si el estrógeno no es eliminado, si ese estrógeno no es eliminado, como ya está en una formulación donde se le metió un grupo hidroxilo, es una molécula muy polar. Si no es eliminado, pasa a sangre y tiene afinidad por tejidos como el ovario, por tejidos como el útero, por tejidos como la mama, que son tejidos que expresan un perfil de sustancias que llaman al estrógeno y son favorecedores de producir, por ejemplo, quistes en mama, quistes en ovario. Por tanto, el glutatión
es un maravilloso sustrato, yo también lo digo junto con las vitaminas del grupo B, ¿ok? Para mejorar función hepática. Pero no solamente eso, deporte en ayuno y ayunos principalmente nocturnos. Ujú. Y bueno, no sé si se me queda alguna cosita por ahí, Bueno, probablemente. si quieres comentar ese testimonio Ah, ¿verdad? ese caso que me habías Joder, dicho. se me Sí. había olvidado. Bueno, y eso fue muy al principio, Elena, Elena me contactó para porque yo suplemento a los pacientes y daba, para un precursor de glutatión, daba N-acetilcisteína. Y Elena me habló de este producto y bueno, como casi todo el mundo hace, ok, voy a utilizarlo, voy a probarlo, a ver qué tal. Lo empecé a probar en mí, me gustó y se lo di a mi madre esto fue en septiembre del 2022. Se lo doy a mi madre por un problema que le ocurrió en el hombro. Yo no estaba en Canarias, le dije que lo compra, mi madre estaba en Canarias, yo vivo en Lisboa, y que comience a tomarlo. Y ella comienza a recuperar el hombro, pero mi madre en el 2007 fue operada de un tumor de cuerdas vocales. Con suerte, con el conocimiento yo de aquella época, conseguimos que no le dieran quimioterapia, pero sí quitaron cuerdas vocales, quedó con una traqueotomía permanente. Hicieron radioterapia, hicieron pocas dosis de radioterapia, pero hicieron radioterapia, las suficientes para que las glándulas salivares de ella, la parótida y las glándulas salivares sublinguales, perdieran por completo la funcionabilidad. Y cuando ella comienza a tomar este producto por otro motivo, y creo que tomaba, no sé si uno o dos al día, le mandé tomar dos, creo que era uno azul y uno platinum. Pasado, ella fue recuperando el hombro, yo iba en contacto con ella, sí, sí, el hombro va mejor, mejor, mejor. Y pasado un mes y medio, ella me manda un mensaje y me dice, oye, estoy observando que, estamos hablando después de 15 años, ¿eh? Estoy observando que estoy empezando a producir saliva. Y yo, ¿qué me cuenta? La llamé rápidamente y digo, ¿qué me cuenta? Sí, 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 porque voy a hacer deporte. Ella siempre precisaba de agua, beber agua, necesitaba humidificar la boca, ¿no? Al no tener saliva, la saliva tiene una función súper importante y constantemente bebiendo agua, bebiendo agua, bebiendo agua. Y dice, me estoy dando cuenta que estoy bebiendo menos agua, me estoy bebiendo mucho menos agua y ahora meto el dedo en la boca y me sale mojado. Bueno, recuperamos 75% de sus glándulas Ah, salivares, podríamos ujú. decir más o menos 75%. Después de 15 años, y sé que fue solamente este producto. No estaba tomando, o ya tomaba alguna suplementación. Yo la tengo siempre suplementada con un poquito de vitamina C, vitaminas del grupo B, pero no había habido ningún cambio en los últimos años. Fue la entrada de este producto lo que generó el gran cambio. Y bueno, en ese sentido, bastante contento y lo utilizo obviamente en casa y Mm. para los pacientes. Bueno, muchas gracias, Germán, por tanta información y una clase magistral que, vamos, es un lujo. Muchas Bueno, yo si queréis continúo un poquito más porque me falta un poquito de información para que tengáis también. Y tampoco podemos acabar muy tarde porque son las 10:15, pero a lo mejor 10 minutitos más y luego ya todo lo que necesitéis más, por favor, la persona que os ha invitado, si venís de parte de Germán o de parte de Mía o de Bego o de gracias. Mónica, bueno, no sé, hay varias personas que os han compartido aquí. Entonces, voy a acabar rapidito para solamente explicaros, porque, a ver, Germán ha comentado cosas que a lo mejor no entendéis, como por ejemplo el platino o el booster, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando Germán también, que yo ahí le voy a corregir, dice glutatión, en realidad está diciendo inmunocal, porque el glutatión es algo que fabrica nuestra Me célula. refiero al Entonces, inmunocal, me refiero al inmunocal. no uséis glutatión, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque además si dais glutatión, no solo no se absorbe, sino que viene de un organismo vivo. Entonces, normalmente son
hongos o bacterias a las que se radia o se trata con químicos para provocarles la producción de glutatión. Entonces, el glutatión se saca. El glutatión de mercado es un glutatión sintético. Esto es un precursor para que tú produzcas tu propia glutatión, que es Claro, entonces la es mejor glutatión, forma. pero es tu glutatión, es el glutatión de cada Exacto. uno, ¿no? Que es lo que buscamos, es que se produzca, se aumente la producción celular de glutatión. Y eso lo conseguimos con este inmunocal, que es un suero lácteo, que está patentado, que tiene todos los 85 estudios clínicos detrás y que es un concentrado de cisteína para que la célula tenga toda la facilidad del mundo para producir glutatión. Y ahí se va a provocar una cascada de acontecimientos que, como ha dicho Germán, va a venir desde la mejora de la saliva, la mejora del ácido clorhídrico en el estómago, la mejora de la mucosa intestinal, se cierra la mucosa, se disminuye la permeabilidad y mejora la función hepática, con lo cual tenemos ahí un conjunto de factores y de eventos que van a mejorar muchos problemas de salud. Pero la empresa Immunotech quiso seguir desarrollando y avanzando, entonces desarrolló el Platinum, que ahí es donde viene la parte de la lactoferrina, lleva un extra de lactoferrina y lleva péptidos moduladores de citoquinas que lo que hacen es modular la inflamación, como ha dicho Germán también, permitiendo la inflamación necesaria, pero evitando una inflamación crónica y evitando problemas de autoinmunes también, que en los que se mantiene la inflamación crónica. Y lleva citratos de minerales para mejorar el pH y mejorar la absorción del calcio, evitar calcificaciones, artrosis. Entonces se utiliza normalmente uno y uno, o sea, se suele combinar en terapia, que también esa información, si la queréis, la vamos a pasar. Se empieza siempre con el azul, como ha dicho Germán, y el platino ya vamos un paso más allá, tiene un mayor efecto de limpieza, un mayor efecto terapéutico y ahí cuando hay una persona con un problema digestivo hinchazón, pues se va más despacito con este y siempre, como ha dicho Germán también, intentando primero solucionar si hay alguna bacteria de por medio. Pero luego ya vamos a ir avanzando y va a llegar un momento que estos dos van a conseguir una mejora a nivel de la microbiota y de la permeabilidad intestinal que va a ser muy notable, pero que hay que darle tiempo también porque, claro, son cosas que llevan su tiempo. Y luego, para quienes están indicado el aumento de glutatión, bueno, aquí yo creo que no voy a extender porque yo creo que eso ya es obvio para un profesional, pero bueno, es fundamental si alguien quiere quedarse embarazada para desintoxicar el organismo antes de un embarazo y también potenciar la fertilidad. Muy interesante que los dos momentos que más necesitamos glutatión, el cuerpo más utiliza glutatión es el momento de la fecundación, el momento que el esperma fecunda el óvulo y también el momento del parto, que son dos momentos de mucho estrés oxidativo. Y como ha dicho Germán también, el sustrato está pidiendo más en ese momento, entonces va a tirar de glutatión, pero también va a reforzar el sistema inmune de una persona joven, va a mejorar el rendimiento, va a evitar degeneración, va a prevenir problemas de salud y va a apostar por una longevidad saludable, por llegar a una edad adulta sin problemas crónicos degenerativos. Y en el caso de la menopausia, por ejemplo, que el estrógeno es un antioxidante, pues al bajar los estrógenos también, aumentar los antioxidantes por el glutatión también modula la ansiedad y también reduce el estrés oxidativo que tiene mucho que ver con los sofocos, por ejemplo. Y ya en personas ancianas es tremendo el cambio en cuanto a capacidad cognitiva, Mm, mejora de la masa muscular y de la energía. Entonces, bueno, y luego esto es muy interesante si lo queréis consultar. Esto, en todas estas enfermedades hay estudios clínicos que podéis ver en PubMed donde se ha relacionado el Alzheimer, por ejemplo, con niveles bajos de glutatión, en la bipolaridad, en la depresión, en el EPOC, en la fibromialgia, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Todo esto se ha comprobado por estudios clínicos. Si queréis saber más, podemos también compartiros el libro del doctor Jimmy Goodman, donde está toda la referencia bibliográfica de todos los estudios que hay y de todas las conexiones de glutatión con todos estos problemas de salud. Y bueno, ya nosotros lo que os ofrecemos con este seminario también, bueno, sobre todo la información, que podéis, si queréis, coger aquí una captura de pantalla de dónde conseguir más información, pero también asesoramiento en cómo usar Inmunocal, cómo convertirse en consultor, es decir, ser una persona que va a poder recetarlo y va a poder compartirlo con sus pacientes